arrancar. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Nos estamos preparando ya para la primera charla, la primera charla del día. La primera es la única del día, perdón. ¿Me oyen? ¿Me ven? Por favor, me van informando para hacer los ajustes necesarios. Bueno, buenos días a todos los que empiezan a llegar. Vamos a empezar a las 8 de la mañana nuestra charla del día de hoy. Se llama Ejemplos de aplicaciones de ventiladores. Así que les agradezco, vayan poniéndose cómodos, va a estar muy interesante, o eso espero. Eh, Vamos a esperar pues el tiempo que siempre damos para que se pueda conectar las demás personas y nada, ¿sí? Mientras tanto les voy dejando el recuerdo de las instrucciones para ingresar a nuestras capacitaciones, ¿sí? Donde pues tienes que confirmarnos si estás interesado, ya sea vía email, vía WhatsApp, para que pues nosotros te podamos enviar el link de entrada a la capacitación, ¿sí? Eh, Siempre pues la idea es que te envíen el link y puedas acceder y pues algún inconveniente nos comentes, ¿sí? Eh, el lunes y el miércoles de la semana que vienen tendremos pues ya la segunda semana de capacitación. Como sabemos, pues ya es Semana Santa. Desafortunadamente uno acá por el encierro no lo siente igual, pero, ¿pero qué? Pero, pero sí, ya es Semana Santa, entonces iremos solo hasta el miércoles, desde luego. Eh, el miércoles habrá una charla muy especial de un compañero español, Product Manager eh, sobre los temas de ventilación inteligente, ¿sí? Para las personas que estén interesadas en este tipo de productos, de equipos, de sistemas, que son como los sistemas ya del futuro, todos los temas de equipos con motores electrónicamente conmutables y eso, pues como para que lo comprenden un poquito, lo revisen, lo miren, ¿sí? Eh, les agradecería si me informan si me están escuchando, por favor. Entonces, nada, vamos a esperar, como les dije, a las 8 ya arrancamos nuevamente nuestra charla. Bienvenidos para los que se están pegando hasta ahora de nuestro video. Realmente les agradecemos mucho. La idea es que compartamos acá experiencias, algo de conocimiento para que ustedes tengan herramientas en sus proyectos, en su trabajo, para poder ejercer su labor más fácilmente, ¿no? Nuevamente, para las personas que han llegado y que quieran invitar a alguien, ¿sí? Pueden enviar una solicitud al correo, al WhatsApp o al asesor de su confianza, ¿cierto? Para que los tenga en cuenta al momento de hacer las charlas y les envíen las entradas y bueno.
todo, para que puedan entrar a la charla y nada, acompañarnos. Eh, Nuevamente, les recuerdo, en la segunda semana daré una charla el lunes 6 de abril, algo sobre cálculo de caudales para aplicaciones industriales. Vamos a enfocar un poquito como en temas así de transporte neumático. Me parece que ha sido una falencia a veces de algunos clientes que realmente no tienen la idea para hacer un cálculo de este estilo y se meten en problemas al momento que les sale un proyecto de esta semejanza, ¿no? Entonces, me pareció eh, interesante darles unas pequeñas bases ahí para que pues empiecen desde allí a, a crear toda su base técnica para sus proyectos, ¿no? Y el miércoles 8 de abril tendremos la charla de COWAT, ¿sí? Como les dije, es un compañero español, el Product Manager David Breta, que pues nos hablará de todo lo que es el tema de ventilaciones de sistemas inteligentes, ¿sí? Ventiladores EcoWatt, sistemas de ventilación de demanda controlada y los sensores inteligentes AirSense, que son sensores diseñados por Soler y Palau, únicos en el mercado. Entonces, interesante el tema, interesante la charla para que puedan conectarse. Bueno, ya estamos a 9 minuticos de arrancar. Vamos a seguir esperando que se siga conectando la gente. Y nada. Ahí estamos listos ya para arrancar. Vayan por un cafecito, por un chocolatico, no sé, o a panelitas y todo. Lo que sea, vayan y se van preparando. O un vasito de agua, como quieran. Se van preparando y ya estamos por arrancar. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos repitiendo un poquito para que no se me van a cansar mientras esperamos la hora de iniciar. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Hernán Darío Romero. Soy el ingeniero de proyectos y soporte técnico de Soler y Palau, Colombia. Eh, Soy ingeniero mecánico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y nada, ya llevamos más de 10 añitos trabajando aquí con Soler y Palau. Pues nada, aprendiendo un poquito cada día más de ventiladores para poderles dar a ustedes el soporte adecuado, ¿no? Eh, pero bueno, no, vamos hoy a revisar nuestra charla de ejemplos de aplicación de ventiladores. Uno, le puse uno porque pues inicialmente habíamos dicho ejemplos de aplicación de ventiladores, pero es que son muchas aplicaciones y en una sola charla no se puede, no se puede. ¿No? Hoy les traje dos casos muy interesantes. Perdón, amanecí con carraspera en la garganta preciso. No es coronavirus, para nada.
un poquitica de molestia en la garganta a veces por hablar tanto y no tomar líquido. Pero bueno, en fin. Eh, y entonces hay muchos casos y pues ponerlos todos en una hora larguita que nos dura la charla es muy difícil, ¿sí? Entonces, es bien complejo. Entonces, yo creo que por eso le puse uno, porque muy probablemente va a haber una parte 2, una parte 3, en fin, dependiendo como el tema eh, se vaya dando, dependiendo de lo que esté pasando con lo que pasa en estos días con la cuarentena, si se extiende, si no, si de pronto nos toca irnos nuevamente a trabajar. De todas formas, seguiremos haciendo estas charlas, de pronto ya no con la misma frecuencia, pero sí haremos la charla. La idea es que podamos transmitirles mucha más información, mucha más conocimiento del que tenemos para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos lo más fácil posible y tengan las herramientas de hacerlo, ¿no? A veces se mete uno en problemas en un proyecto simplemente por querer ganárselo, pero pues no tiene uno las bases y puede uno perfectamente cometer errores y dañar la relación con el cliente y bueno, hasta multas y todas las pólizas que le cobran cuando el trabajo no queda bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí. Qué pena, voy a estar hoy todo el día con esa tosecita, me disculpan. Pero bueno, en fin. Les recuerdo nuevamente las instrucciones para ingresar a nuestra capacitación, si quieren invitar a alguien, si quieren, ahí está cómo hacerlo, ¿sí? Para que por favor eh, le comenten a un conocido suyo que trabaja en el gremio y quiere de pronto, oiga, venga, mire, a esta persona le serviría una charla de estas porque le hace falta, bueno, ahí está, ¿no? Y les quiero recordar que para la segunda semana, que es la que viene, pues solamente pues es Semana Santa, ¿sí? Solamente estaremos lunes y miércoles. El lunes estaré yo con una charla para cálculo de caudal para aplicaciones industriales. Y el miércoles, desde España, nuestro Product Manager David Ureta va a estar ahí con todo el tema de la ventilación del futuro como tal, ventiladores EcoWatt, que son los mismos EC o electrónicamente conmutables, sistemas de ventilación de demanda controlada y los sensores inteligentes AirSense. Son sensores, son sensores eh, únicos. Los diseñó Solar y Palau. No los hay más en el mercado. Entonces, muy chévere que participen y que vean esa charla, ¿no? Bien interesante. Bueno, ya casi vamos a empezar. Tome un sorbito de agua a ver si me pasa la carraspera y arrancaremos.
Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a la charla de ejemplos de aplicaciones de ventiladores. Esta va a ser la charla número uno de este estilo, porque pues hay muchas aplicaciones de los ventiladores y explicarlas todas en una charla de una hora larga es bastante complicado, ¿sí? Entonces decidí pues ponerle uno porque probablemente haya dos, tres, cuatro, cinco, bueno, en fin, las que se puedan hacer, las que podamos hacer. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Hernán Darío Romero, soy el ingeniero de proyectos y soporte técnico de Soler y Palau, Colombia. Me ha gustado siempre darles esas charlas de aprendizaje, pues para darle herramientas a ustedes, a los clientes, a las personas que necesitan utilizar ventiladores, que los aplican en sus proyectos, en su trabajo, pues para que ustedes puedan tener esas herramientas de desarrollar sus proyectos y hacer las cosas en su trabajo lo mejor posible, ¿no? Esta charla tiene vamos a ver dos casos, ¿sí? De ventilación. Mm, Uno muy sencillito, pero van a estar muy detallados. El segundo es un poquito no tan complejo, pero pues tiene cosas diferentes. La idea es que partamos desde cero, haciendo todo el cálculo de caudal, de presión estática. Recuerdo que en la charla del miércoles el ingeniero Ochoa, no sé si ya está conectado, me preguntó que si calculábamos la presión. Bueno, pues les quise calcular la presión en los dos ejemplos para mostrarles cómo se debe hacer, ¿sí? Eh, y pues nada, entonces arrancaremos de una vez. No sin antes recordarles nuevamente las instrucciones para ingreso a nuestras capacitaciones, ¿sí? Eh, para que pues pregunten con los asesores, con los comerciales, con la persona que conozcan de Soler y Palau, al correo de la página, bueno, en fin, donde quieran para que pues les inviten a las capacitaciones. La segunda semana que viene tendremos la charla el lunes a las 8 de la mañana, la haré yo, cálculo de caudal para aplicaciones industriales, y el miércoles la hará nuestro Product Manager David Ureta, con ventilador SecoWatt, que son todos los ventiladores con motor electrónicamente conmutable, que se están usando como ahorita un poquito más acá en el mercado, sistemas de ventilación de demanda controlada, y sensores inteligentes AirSense, sensores únicos en el planeta creados por Soler y Palau. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Y entonces, ahora sí, nos fuimos con nuestra charla. Bueno, nuestro primer ejemplo es la ventilación de la oficina. Ay, así, pero eso está muy fácil. Bueno, pero es que vamos a hacerla desde cero. Todos los pelos y señales para que las personas que tienen conocimiento refuercen un poquito esa parte. Los que no, pues, oiga, puedan decir, oiga, mire, sí, ya estoy comprendiendo un poquito más cómo es el tema, cómo es esto, y puedan tener esas herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el requerimiento? Pues resulta que a ustedes, como generalmente ocurren, los llaman, mire, tengo acá un problema, necesito acá un ventilador, tengo olores, tengo calor, tengo mil cosas. Ustedes van a la visita, llegan y, bueno, está. La oficina del gerente de una empresa X requiere ventilación, ¿sí? Puede ser que hay un mal olor en la oficina, hay un poquito de humedad, a veces las oficinas de las gerencias tienen su baño ahí, pueden estar teniendo un mal olor, a veces se cola por debajo de la puerta, etcétera, ¿no? O simplemente porque pues, a veces le da por fumar y queda oliendo un poquito, entonces necesita hacer renovación porque llegan los clientes y en el lugar y no quiere, el gerente de la empresa no quiere que tengan ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hacen su lista,
Yo no sabía que tenía puntero. Bueno, cuando ustedes hacen su visita, deben tener muy en cuenta no los datos de entrada. Estos los tienen que buscar ustedes en su visita. ¿Sí? Ustedes revisan esto. Nadie les da esa información. ¿Sí? En un proyecto donde está especificado, donde hay especificaciones, pues ya les dan todo. Pero acá no. ¿Sí? Ustedes van y hacen su visita y tienen, primero que todo, tomar las dimensiones del lugar, medir, miden la oficina del gerente, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto, ¿sí? Es necesario saber por dónde van a pasar la ductería. Si hay que pasarla por algún lado, verifíquenlo, porque es que no lo hacen, ¿sí? Cuando lo llaman a uno a preguntarle, mire, es que necesito un ventilador. Bueno, ¿y cómo lo va a instalar? ¿Conducto en pared? No sé. Conducto. ¿Y tiene espacio? ¿Qué espacio tenemos en el cielo raso? No sé. Tengo que preguntar. Sí, entonces, lo, 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 lo ideal para un proyecto de ventilación es que desde el inicio hagamos las cosas bien, y desde la visita. Si no hacemos visitas, sino que es telefónico, porque en algunos casos es simplemente telefónico, pues podamos, podamos ¿qué? Podamos hacerlo lo mejor posible. Por favor, me dicen que se está viendo muy cortado. Por favor, me confirman, me hacen el favor, si se oye muy cortado, si me oyen bien. Bueno, entonces, sigamos. Me van confirmando, no sé si es que el internet está un poquito lento, pero bueno, parece que pues yo lo veo acá como... Bueno, por acá me dicen que me escuchan bien, entonces seguimos. ¿Sí? Entonces, mirar bien dónde tengo espacio para meter ductos, para meter todo. ¿Sí? Uy, sí me están informando que se está entrecortando el audio. Permítame un momento, revisamos. Le hablamos mi ingeniero de sistemas. Don David, se me está entrecortando el audio. Don David, se me entrecorta el audio. No, bueno, no sé qué estará pasando hoy con la red. Bueno, ya parece que la señal llegó un poquito mejor. Se había caído un poquito, pues. Por favor, me vuelvan y me confirman si me oyen, por favor. Gracias. Sí, a ver si continuamos con todo. Qué mal que se esté entrecortando, pero pues bueno, tengo buena señal acá, internet, pero pues no sé. Bueno, ya estamos mirando para solucionar, qué pena un momentico. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver si ya a ver si ya nos mejora un poquitico. Qué pena con ustedes.
Vamos a arrancar otra vez. ¿Sí? No sé si ya me oyen o no me oyen un poquito mejor. Eh, ¿Me informan, por favor, si ya se oye un poquito mejor? Bueno, entonces voy a tratar de hablar un poquito más duro para que me escuchen, ¿sí? Y vamos a seguir. En la visita o en la llamada que ustedes reciban, deben tratar de solicitar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? A fin de que ustedes puedan diseñar su proyecto o ya lo que quieran hacer de la mejor manera, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos la oficina del gerente con unas dimensiones, ¿cierto? Ustedes piden o miden un espacio en el cielo raso donde ustedes pueden ubicar su ducto si es necesario o dependiendo cómo sea el proyecto de instalación. Y también verificar dónde puedo instalar mi equipo, ¿sí? Si lo voy a instalar en techo, en pared, eh, no sé, en muchas partes, ¿sí? Muchas partes pueden hacerlo. Entonces, listo. Entonces, eh, tenemos una distancia de 2 metros, ¿sí? De donde podemos ubicar algún tipo de rejilla a donde puedo ubicar mi equipo, ¿sí? Y tengo un espacio en el cielo raso, ¿ok? Entonces, iniciamos con el cálculo de caudal. El cálculo de caudal pues, es lo más sencillo posible para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Es el número de renovaciones por el volumen del lugar, ¿sí? El número de renovaciones es el cambio del volumen total de aire en un tiempo determinado. ¿Cómo así? Por ejemplo, mire, o sea, una renovación por hora es igual a un cambio de volumen total de aire en una hora de un recinto en específico, ¿sí? Es decir, si tú dices, voy a darle un cambio de renovación ahora a mi sala donde están ahorita o en su habitación, pues lo que se pretende es cambiar el aire de ese volumen donde están ustedes ahí inmersos una vez en una hora, ¿sí? Entonces, nada, es bien sencillo. ¿Dónde encontramos estos cambios de renovaciones? Pues los pueden encontrar en manuales, en catálogos, internet, bueno, pues que ahí encuentran de todo, ¿sí? Y ahí pueden encontrar las renovaciones ahora que requieren para cierto tipo de habitáculos, de locales, de, pues, de aplicaciones como tal, ¿sí? Entonces, miremos acá. Esto es extraído, estas tablitas, todas las tablas y toda la información que yo saco para las charlas que les doy, solamente las saco de un manual de ventilación que tiene Soler y Palau, que está en la página de Soler y Palau, que lo pueden descargar. Ahí está toda la información, probablemente mucho más completa de lo que yo les puedo dar, ¿sí? Toda la información que sale de la charla sale de allí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo revisen, lo descarguen, lo guarden en su computador, cuando tengan una inquietud de algún tema, oiga, venga, ¿cómo hago esto? Mira, es que aquí me dice cómo, ¿sí? Entonces, aquí extraje una parte de la tabla. Hay más información, pero pues solo quería ver esta parte porque me dice, mira, oficina generales. ¿Cuántas renovaciones ahora me indican para oficinas generales? Me dicen de 5 a 6. Bueno, pues yo puedo tomar 5, puedo tomar 6.
Dependiendo de lo crítico, del lugar, ¿sí? Perfectamente, si yo voy a la visita y yo digo, oiga, pero es que esa persona fuma muchísimo, pues yo perfectamente podría darle 8, 10 renovaciones, pero ya va más criterio del diseñador, ¿sí? A criterio de la persona que vaya y haga la visita y evidencie el problema, ¿sí? Pero estos son datos base con los que tú puedes partir para iniciar a hacer tu diseño y tu cálculo. ¿Mm? Entonces, ya tenemos el número de renovaciones. Calculemos el caudal, algo muy sencillo. Para este ejemplo en especial, tomamos 6 renovaciones por hora, ¿sí? Y lo multiplicamos por el volumen del lugar, que es 3 metros por 2.5 por 2.8 de altura, ¿cierto? Y eso es igual a 126 metros por hora, ¿sí? Tenemos volumen en metros cúbicos y tenemos las horas. ¿Sí? En renovaciones no es una, una unidad, tenemos las horas. ¿Sí? Y nos queda 126 metros cúbicos por hora. Si van a medir en pulgadas, si van a medir en pies, bueno, pues o hacen todas las conversiones posibles o manéjenlo en metros, no se complican. ¿Sí? Yo sé que la mayoría manejamos acá en metros, pero sé que hay otros países que están conectados a la charla y de pronto pues lo pueden manejar en otro tipo de unidades. ¿Listo? Inicialmente, cuando uno va a la visita, uno hace un diseño así a mano alzada. Mire, es que pongo el equipo acá, hago acá. Este es nuestro diseño a mano alzada, ¿sí? Va a ser una rejillita, un pequeño difusor, una boca de toma, un codito, un ducto, un equipo en línea y una descarga acá con algún tipo de persiana o algo para evitar que se me metan los animalitos, los bichitos cuando está apagado el equipo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro caudal. Ahora viene el coco y la presión. ¿Qué hacemos con la presión? Yo les decía en la charla pasada, la presión es el coco de la ventilación, ¿sí? No es tan fácil, tampoco es tan difícil, pero pues requiere de cuidado, de tiempo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo, hay que tener claro el concepto para poderlo hacer. Entonces, les voy a mostrar cómo se calcula la presión, ¿sí? Desde luego ahorita en este momento hay softwares, hay muchas herramientas, hay ductuladores, ¿sí? Aquí no les voy a mostrar un ductulador. Bueno, vamos a mostrar el primer ductulador, que son nomogramas, ¿sí? En donde se pueden hacer esos cálculos. Pero pues pueden tener ductuladores, pueden tener su software, pero lo que vamos a ver son las bases de todo eso para que tengan claro el concepto. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer inicialmente? Para calcular la presión necesito identificar qué velocidad voy a manejar en mi ducto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a manejar? ¿Sí? ¿Qué tan rápido debo poner a mover el aire en el ducto? Pues depende de mi instalación. Esto es obtenido de las hojas técnicas de Soler y Palau. Soler y Palau les entrega mucha información, ¿sí? Es importante que cuando tengan un ratico libre, la descarguen, la lean. Todo esto está en las páginas de Soler y Palau. Casos prácticos, hojas técnicas, manual de ventilación. O sea, hay mucha información que tienen a la mano para poder hacer sus estudios, sus cálculos. Entonces, extraje esta tablita donde me dicen que para un conducto principal, unas velocidades del aire, ¿sí? A través de ellos recomendadas, ¿sí? Dependiendo de aplicaciones y dependiendo de lo que queramos hacer, ¿sí? Para este caso, como hay personas cerca, pues pongo esta. Conductos baja velocidad, cerca personas, ¿sí? Pues no le va a poner un equipo súper ruidoso al gerente de una empresa, porque si le hago mal el trabajo, le queda ruidoso y necesita otro tema de ventilación o necesita otro trabajo de mi parte, pues no me va a contratar porque pues
no lo hice como debía haberlo hecho, ¿cierto? Entonces, escogemos esta franja. De 2 a 7. Bueno, recuerden algo, ¿sí? Entre mayor sea la velocidad que ustedes manejan en su ducto, menor es el tamaño del ducto que tienen que seleccionar. Entre más baja velocidad, el ducto es más grande, ¿sí? Entonces, ahí vamos un poquito en costo, ¿sí? Que el costo que me refleja irme con una velocidad baja y niveles sonoros muy bajos, o el costo o el ahorro que me representa irme con una velocidad más alta y un ducto más pequeño. Pero pues o sea, ese es un tema de equilibrio, ¿no? No, yo preferiría no irme ni al extremo, ni en un lado ni en el otro. Pero si yo considero que tengo que ir a un extremo, pues nos vamos a un extremo. Digo, no, necesariamente, mire, es que esto va a ser en un hospital. Y ahorita personas enfermas, esto en un hospital, pues una velocidad muy baja. ¿Sí? Porque pues una persona enferma y con un equipo y todo el día, o con el aire silbando por el ducto, todo el día, bueno, créanme que eso es incómodo. Los que tienen su oficina y tienen así un sistema de ese estilo instalado, me hallarán la razón, que a veces prefieren apagarlo, no, me aguanto el calor, me aguanto lo que sea, apaguen eso porque el ruido no me deja concentrar en lo que estoy o me molesta después de una hora o de media hora del mismo a todo momento, ¿no? Entonces, aquí nos fuimos con una velocidad de 4 metros segundo, ¿sí? 4 metros por segundo. Aquí empieza lo bueno. ¿Listo? Les presento, es un homograma, ¿sí? Es una curva, una serie de curvas que me muestran información respecto al caudal de aire, ¿sí? Respecto a unos diámetros de ducto, ¿sí? Respecto a unas pérdidas en pascales por metro, ¿sí? Los que han manejado el ductulador se dan cuenta que en la parte donde pueden ver la presión, les dice el ductulador pérdida por 30, perdón, por 30 metros o por 100 pies de ducto, ¿sí? Es algo igual, ¿cierto? Y en estas curvas que están aquí atravesadas, tan, tan, vemos las velocidades. Se ve un poquito pequeño, qué pena, pero quería que el gráfico saliera completo. Pero aquí dicen velocidad de aire en metros segundos. ¿Mm? Entonces, ya tenemos un caudal, ¿cierto? Lo calculamos inicialmente. Asumimos una velocidad, ¿sí? Qué pena, preciso llegó el del periódico a gritar en la calle. No puede ser esto. Bueno, listo. Entonces, tenemos la velocidad en metros por segundo. Ya la calculamos. O la estimamos o la seleccionamos. ¿Listo? Que fue lo que hicimos ahorita. Entonces, vengo el caudal tras una raya, ¿sí? Deben imprimir el nomograma. Bueno, como les quede más fácil, yo lo hago en Paint y me parece que es más fácil ubicar ahí a veces el valor y ya, bueno, como quieran, como les quede más fácil. Llego hasta el valor de la velocidad porque solo tengo esos dos datos. No tengo el ducto. Ojo, no estoy escogiendo el ducto de primeras, como siempre suele ocurrir. Es que me llegan a pedir a mí el ventilador y les pregunta uno, bueno, venga a ver qué tienen. No, ya tengo el ducto instalado, ya tengo todo instalado. Bueno, ¿y cómo hizo para instalar el ducto si ni siquiera ha seleccionado el ventilador, si ni siquiera calcula el caudal? No, es que yo lo hago así. No, 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 no. Primero seleccionan caudal, ventilador, por lo menos caudal, y ahí sí determinen su ducto, ¿sí? Porque después van a tener muchos problemas. Entonces, con la velocidad, el caudal, miren, aquí está la línea de los 4 metros segundo y aquí está mi caudal, aquí está mi punto, ¿sí? Donde se une, me muestra una presión de 5 pascales
por metro, por cada metro tengo 5 pascales. Cada metro de ducto lineal, ¿sí? Aquí no son codos, no es nada, es como el ductulador, ¿sí? Son metros lineales. No estoy contemplando, aquí no contemplan codos, reducciones, ampliación, nada. Solo un ducto recto, manejando la misma velocidad, ¿sí? Como es un equipo para baño, pues es que un equipo de baño yo pongo un ducto flexible, ¿sí? Y los ductos flexibles ya tienen unos diámetros estandarizados en el mercado, ¿sí? Porque miren, si yo me voy por esta línea, que es la de conocer el diámetro, me da un poquito más de las 4 pulgadas. Qué mala vaina. A menos de que fabrique yo el ducto o ustedes lo fabriquen y lo pongan a la medida exacta, pues no tendrían problema. En caso contrario de que les toque ajustarse a algo que está en el mercado, pues nada, les toca tomar la curva del diámetro que encuentran en el mercado, que son 4 pulgadas, y recalcular la presión, miren. ¿Sí? Por eso tracé la raya azul y por eso nos da 6 pascales por metro, porque me tocó venirme al diámetro de 4 pulgadas. Porque pues para un equipo eso es un ducto flexible, algo muy sencillo. ¿Sí? Entonces, nada, ¿sí? Espero que sea claro. De todas formas, al final de la charla respondemos todas las inquietudes, pero quiero tratar de hacerlo más claro. Caudal, curva de velocidad, aquí extiendo para conocer el diámetro de mi ducto, saber qué tamaño de ducto, ¿sí? Si el ducto no lo tengo estandarizado por alguna razón, porque es un ducto que compro ya fabricado, tengo que irme a la medida que maneja el mercado, corro la curva y busco presión. ¿Sí? En este caso, mira, estaba en 4 y me subí como a 4 punto algo en velocidad. ¿Sí ven? Mira, si yo trazara una línea imaginaria desde acá arriba, podría ver que me subí un poquito a 4 punto algo, ¿sí? Para poder manejar ese ducto que encuentro en el mercado. Entonces, en este caso nos dan 6 pascales por metro, que equivalen a 0.02 pulgadas de columna de agua por cada metro de ducto lineal, ¿sí? Y 0.508 milímetros columna de agua por cada metro de ducto lineal. Miren esto, aquí dice conductos circulares, ¿sí? Si van a trabajar ductos rectangulares, les cuento que estos nomogramas generalmente aparecen solamente conducto circular. No sé si haya conducto rectangular. ¿No? No lo sé, no los he visto. Entonces, tienen que trabajar todo conducto circular y al final hacen su conversión. ¿Listo? Si quisieran ducto rectangular. Entonces, listo por ahí. Ya tenemos esa pérdida de carga por metro. Vamos a seguir. Calculemos la presión. Les dije al principio del ejemplo, devolvámonos un poquito, lo revisamos nuevamente en el dibujito que estaba, que tenía 2 metros de espacio o el lugar para extender mi ductería para poner lo que sea que fuera a poner, ¿cierto? Entonces, regresamos nuevamente y tengo una longitud de ducto de 2 metros, ¿sí? 2 metros. ¿Cuál es mi presión en ese ducto lineal? Pues los 2 metros por el valor, aquí lo hice en pulgadas, después lo pasé a milímetros. Espero que no se me confundan por el manejo de unidades, pero pues no es nada complejo. Googlean si no saben cómo pasar de pulgadas de columna de agua a milímetros, a pascales, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, tomé los puntos 2, ¿cierto? En pulgadas de columna de agua, los multipliqué por los metros lineales, solo metro lineal, y me da este valor. Que en milímetros, que realmente preferí manejar al final todo en milímetros, me da 1.016 milímetros columna de agua. Esa es la pérdida que tengo por ducto recto,
¿sí? A las condiciones que manejamos inicialmente, ¿sí? No es más. Vamos con la siguiente. Resulta, bueno, antes de pasar a este otro nomograma que es más enredadito, vamos a pasar, vamos a mirar qué accesorios tengo. Mire, yo tengo mi boca, que puede ser un, llámese difusor, bueno, una rejilla, ¿sí? Una boca de succión, eh, un codo, tengo una rejilla o una persiana a la descarga. Tengo esos accesorios. ¿Tengo que calcular la pérdida por esos accesorios? Sí, tienen que calcularla. Entonces, les presento otro nomograma, también extraído de la página de Soler y Palau, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la presión dinámica, ¿sí? Tenemos la presión dinámica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para los accesorios utilizamos un método mediante coeficiente n, ¿sí? En donde para allá la pérdida de carga, ¿sí? La pérdida de presión, ¿sí? En ese accesorio necesitamos hallar un factor n y multiplicarlo por la presión dinámica, ¿sí? Para cada accesorio. Ojo, con este método de coeficiente n, para cada accesorio, yo hallo la pérdida de presión dinámica y la multiplico por el coeficiente n del accesorio, ¿sí? ¿Eso quiere decir que va a haber más curvas? Sí, va a haber más curvas. Les explico este nomograma, ¿sí? Aquí encuentro el caudal, el diámetro del ducto en milímetros. Nuevamente, mire, conductos circulares. Ojo, conductos circulares. ¿Sí? Es lo que utilizamos, no más. El diámetro del ducto en milímetros y pérdida de presión en milímetros de columna de agua. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, no confundan unidades. Des en cuenta que en el nomograma anterior estaban en pascales por metro. Aquí estamos directamente en milímetros de columna de agua. Ojo, ojo. No les voy a explicar en esta charla la presión dinámica, el concepto, ¿sí? Eso lo vemos después, si lo necesitan, pero pensaría que muchos lo tendrían muy claro. Volvemos, ubicamos nuestro caudal, ¿cierto? Los 126 metros cúbicos hora tras una raya. ¿M? Y como sé que mi ducto va a ser de 4 pulgadas, porque es lo que consigo en el mercado, que es alrededor de 100 milímetros, ¿cierto? De diámetro. Vengo acá y bajo. Chum. Más o menos, esto es 1, 2, 3. Sí, aquí tengo 10 líneas. Entonces, en 1.1 milímetros de columna de agua, ahí tengo la pérdida. Ya tengo esa pérdida por presión dinámica o esa presión dinámica, ¿sí? Esa la genera la velocidad. ¿Listo? Bueno, después hablamos un poquito más de ese tema. Como les digo, espero que sea yo lo suficientemente claro. Si no, ponen su pregunta y al final les damos respuesta. Pero pues estoy tratando de ser lo más claro posible, lo más detallado posible, porque pues esto tiende a confundir a las personas. ¿Listo? Sigamos. Tengo un codito, ¿cierto? Esta tablita o esta curva también la encuentro en el manual de ventilación. Aquí encuentro el coeficiente n que necesito multiplicar por la presión dinámica para poder hallar la pérdida de carga por ese codo, ¿sí? Hay diferentes tipos de codos, ¿sí?
También hay codos rectos. Hay una tabla para codos rectos a los que les gusta el codo recto, ¿sí? A mí no me gusta el codo recto, genera mucha pérdida, ¿sí? Y pienso a veces que no los calculan adecuadamente. Y aquí nos dice, bueno, vamos a mirar, aquí está en uno de los ejes, está el coeficiente, y acá en otro de los ejes me dicen R sobre D, donde R es el radio, ¿cierto? Y D el diámetro, el diámetro. Ojo, sección circular, ¿sí? No estamos hablando de rectangular. Por eso les decía, hagan el cálculo circular y después lo convierten si quieren, ¿sí? De todas formas, claro, puede haber algunos cambios, desde luego, pero la mayoría de tablas, nomogramas que encuentren, los encuentran para sección circular. ¿Listo? Yo no sabía el radio, entonces dibujé un codito en AutoCAD con el diámetro y medí el radio y me dio un radio de 0.05 metros, ¿sí? Un radio pequeñito. E hice la relación. R dividido el diámetro me da 0.49. Vine aquí en la curva, lo ubiqué. Entonces, la construcción de mi codo es un codo continuo, ¿sí? No es en partes. Entonces, continuo, entonces llego acá, me da 0.3 el coeficiente n. Aquí está, 0.3 de coeficiente n. ¿Fácil? Sí, estuvo fácil este, ¿sí? Era un codo nomás. Cuando tengan 20 codos o algo, pues bueno, tienen que hacerlo por el codito, por todos los codos que tenga su sistema en ese momento del análisis, ¿no? Entonces, ya ahí es cuando empieza a volverse un poquito más complejo, más de cuidado, de tener en cuenta todas esas pérdidas, ¿sí? Yo alguna vez al principio, cuando recién entré a Soler y Palau, tuve que hacer un análisis de una solicitud de garantía, pues yo revisé la presión estática, así como lo estamos haciendo, de un proyecto. Y pues vaya, fue un día y medio haciendo el estudio así manual. Ya después me enteré que había obturadores y que había software para cálculo, pero inicialmente lo hice así, bastante demorado. Pero bueno, enriquecedor porque aprende uno un poquito. Listo, ya tengo el coeficiente n. Sigamos. Ahora con mi ecuación de pérdida de carga, pues tenemos el coeficiente n que fue 0.3, ¿sí? Y la presión dinámica, que ya la hallamos en la tabla. Y eso nos da 0,33 milímetros columna de agua. Listo, ya calculamos la pérdida en un codo. Perfecto. ¿Sí? Sigamos. Vamos ahora a calcular la pérdida de presión o la rejilla o la boca de extracción. ¿Sí? Generalmente, cuando ustedes compran una rejilla o una persiana, el cliente que les provee este producto debe pasarles una curva de pérdida de carga, ¿sí? Ya sea por velocidad, ya sea por caudal, por algo. Deben mostrarles una pérdida de carga, ¿sí? Yo sé que aquí hay mucho fabricante local, lo hace muy bien, todo súper, pero a veces venden este tipo de accesorios sin ninguna ficha, sin ninguna curva. Entonces el cliente final, el que instala, no tiene idea cuál es la pérdida, qué es lo que está perdiendo al montar ese accesorio. Y entonces ahí vienen las reclamaciones de garantía. Ay, mire, que es que no, mire, su equipo no da la presión, mire, está corto, se quedó. Ese equipo es malo, no sirve. No, no, revisen, verifiquen si su cliente no tiene, si su proveedor de rejillas no tiene curvas de funcionamiento de sus rejillas. Bueno, pues qué pena, busquen uno que sí las tenga, porque es que les afecta a ustedes. Los ponen a pelear conmigo en las reclamaciones de garantía y yo les saco todas las nomogramas y las tablitas y pues les toca a ustedes después
cambiar las rejillas y hacer los ajustes. Entonces, antes de que pase eso, siempre verifiquen. Además, cuando me hacen reclamaciones de garantía, solo me envían los cálculos del ducto. Y yo digo, y bueno, ¿y las rejillas, los accesorios, los dampers, será que no cuentan? Claro, todo cuenta, ¿sí? Un damper cerrado al 50% puede comerse 150 pascales, que son como 0.75 pulgadas de columna de agua. Así me pasó que día con un proyecto, me hice una reclamación. Yo, oiga, pero es que aquí tienen un damper, ¿y qué tan encerrado está? Mire, si yo lo cierro un poquito, nos da toda esa presión. Y no lo contemplan, no lo evidencian, no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, como datico ahí por fuera para que lo tengan pendiente. Yo aquí, para mi proyecto, pues como hay unos caudales que me dice, estos son los rangos de caudales que manejo, yo voy a manejar 126, entonces dije, pues esta es la rejillita o la boquita de extracción más adecuada, ¿sí? Esta es una boca de Soler y Palau, ¿sí? Los que quieran verla están en la página española, si alguna vez les interesa, ¿sí? Y hice lo mismo que hago en todas las gráficas. Ubiqué el caudal, ¿sí? Estos son como es una boquita que tiene una piecita que enrosca, pues son como las aperturas. Es como lo más abierto, ¿sí? Y dije, pues es lo más abierto, ya. Y vi la pérdida de carga que tengo, ¿sí? Que son 70 pascales, ¿sí? Que eso es alrededor de 7.14 milímetros columna de agua, ¿cierto? Ya en ese caso, pues ya tengo la pérdida por mi boca de extracción. ¿Qué me falta de mi sistema? Pues me falta el cálculo de presión en la rejilla de descarga, en la persiana. Igual, debe tener una curva de pérdida de carga. No echen en saco roto esto. No bien, ¿sí? No hagan de cuenta que la rejilla no existe y que la pérdida solo es por los ductos. Tense en cuenta que la pérdida más baja la obtengo por el ducto, ¿sí? Si se dieron cuenta, la pérdida que nos da el ducto es lo más bajito. Y los accesorios no generan la mayor cantidad de pérdidas. Entonces, toca contemplarlas. ¿Es necesario? Sí, contémplelas. Si su proveedor no les da la curva, bueno, busquen otro, porque, o díganle a su proveedor, haga pruebas, monte un banco de pruebas y díganos cuál es la presión a diferentes velocidades, ¿sí? Porque si no, la es. Entonces, aquí ya con la rejillita, la curva, pues nos piden esta curva, ya no nos piden caudal, sino velocidad de aire. Entonces simplemente tengo que hallar la velocidad de aire, la velocidad de paso por mi rejilla. Aquí como vemos hay un diámetro porque esta rejillita pequeña para el proyecto que estamos haciendo tiene una descarga circular. Entonces tengo un diámetro, ¿cierto? Hallo el área, ¿sí? Mire, ¿con qué ecuación? Caudal es igual a velocidad por área. Entonces, despejo la velocidad, normal. Esto es de colegio, fácil. Y tengo que divido el caudal sobre el área. El caudal sobre el área. El área calculada en base a este diámetro, ¿sí? Ya saben que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pi por radio, aquí tengo el diámetro, entonces el diámetro lo divido en 2 y bueno, creo que ustedes lo saben muy bien. Esto estaba en milímetros y ya, aquí yo lo puse en metros, ¿ok? Ojo, ¿sí? Porque es que miren, velocidad en metros por segundo, yo tengo caudal en metros cúbicos por hora. Lo que hago es convertir ese caudal a metros cúbicos segundo, ahora sí, para que me dé una velocidad en metros sobre segundo. Y ya, 2.65. Mire, aquí está. Marco 2.65 y me da más o menos 10 pascales. Y 10 pascales equivale a 1.02 milímetros columna de agua. ¿Listo? Perfecto. Creo que más sencillo no puede ser siempre y cuando tenga esto. Si no tengo la curva de pérdida,
Les cuento que el tema se complica. Bueno, ya, ahora solo es sumar mis pérdidas de presión, mis pérdidas por ductos, por codos, por accesorios, por todo lo que tenga ahí adelante. ¿Listo? Entonces, tengo acá la pérdida del ducto que fue 1.016 milímetros, la pérdida por el codo 0.33, la pérdida por la rejilla, por el difusor, la rejillita de toma, ¿cierto? De extracción 7.14 y la persiana de descarga 1.02. Me da 9.51 milímetros columna de agua. Excelente, ya tenemos la presión. Qué bueno. ¿Sí? ¿Fácil? Sí, de cuidado un poquito con los nomogramas al principio, no enredarse, pero pues no es tan difícil, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Selecciono mi equipo. Entonces puedo utilizar un Jetline, que es un equipo nuevo que vamos a dar una charla sobre ese equipo. ¿Sí? Un equipo en línea, centrífugo muy bueno que tenemos ahora, muy competitivo, un buen precio. ¿Sí? Y pongo los 126 metros cúbicos sobre los 9.51 milímetros columna de agua y tengo mi equipo. Y acá una opción también podría ser un T-Silent. ¿Sí? Verifico las condiciones de los dos, el costo, cuál es el que mejor se me acomoda, si por tamaño, si por precio, si por nivel de ruido, si por lo que quieran, ¿cierto? Listo, ya hice la selección de mi equipo, ahí el caudal, ahí la presión. Ah, no he terminado. Pasa que falta algo. Siempre les pasa que no prevén la entrada de aire, ¿sí? Calculan la extracción así súper bien con los nomogramas, todo excelente. Eso hacen un diseño 3D del sistema de ventilación y no previeron la entrada de aire. Hay un área mínima, ¿sí? Para la entrada de aire, ¿sí? Recuerden que era una oficina, el ejemplo, una oficina. Entonces, como es una oficina, necesito tener una entrada de aire porque solo extrayendo, llega un punto en que ya el equipo no puede extraer más. Entonces el cliente va a quejarse, oiga, pero esto huele, pero es que este equipo no sirve, pero es que lo que me hizo este señor de esta empresa no funcionó. Entonces, ojo, cuidado con eso. Tengo estos daticos que tenía de Soler y Palau para ambientes comerciales y ambientes industriales. Utilicé el de ambientes comerciales, no tengo un ambiente residencial, entonces dije pues una velocidad baja, ¿sí? Es la oficina del gerente, ¿sí? Si me va bien en el proyecto, puede que después me llame para más cosas, ¿no? Entonces, el área mínima, entonces lo mismo, mire, tengo el caudal, ¿sí? Caudal sobre velocidad. Entonces tengo el caudal que estoy extrayendo y lo divido sobre la velocidad. Recuerden, mire, velocidad metro segundo en horas. Entonces tengo que pasar mi caudal a metros cúbicos segundos. Todo en las mismas unidades. Tengan cuidado con ese manejo de unidades porque pues, eso puede llegar a generar errores. Y me da un área mínima para entrada de aire de 0.05 metros cuadrados. Es decir, tengo que decirle al gerente no solo que tuve que romperle arriba para la salida del ducto para la extracción, sino que tengo que romper en otra parte de la oficina para la entrada del aire, ¿cierto? Entonces, contemplen bien y verifiquen siempre que la zona de extracción esté allí. Entonces ya, ¿cómo quedaría nuestro sistema finalmente? Mi ducto de extracción, mi equipo, llámese Jetline, llámese TD normal, TD Silent, lo que quieran, mi persiana de extracción y le sugerí al cliente, hay que hacerle una entradita acá de aire, puede ser una persiana en la puerta, ¿sí? Una puerta persiana, puede ser un vano, una persiana en una pared, desde luego, tiene que ser lo más contrario posible, ¿no? No puedo poner el vano acá porque me hace un corto y me recircula el aire, ¿sí? Entonces, lo más alejado posible y ya. Tengo mi extracción y tengo mi área para ingreso de aire, ¿no? Listo. Este fue nuestro primer ejemplo. Vamos con el segundo. El segundo, el cálculo de presión va a ser muy similar, entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido para no extendernos tanto, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la otra parte.
en lo que no vimos en el primer ejemplo. Captación de vapores no tóxicos, ¿sí? Resulta que el gerente del ejemplo anterior, pues le quedó gustando su trabajo, ¿sí? Y lo llamó para otro, un tema que tiene ahí en la planta, ¿sí? Y les dice, bueno, miren, ahí en la bodega que tenemos, hay un proceso en un tanque que desprende vapores no tóxicos. La ubicación del equipo debe ser un lugar de fácil mantenimiento. Eso no lo dice el gerente, sí. No quiero que el equipo esté aquí colgado acá arriba porque es que eso me toca acá, pagar andamios cada mes, cada 2 meses que tenga que yo hacerle mantenimiento a ese equipo. O sea, no puede ser. No puede ser. Sí, entonces necesito que el equipo de esto me quede en un lugar más accesible. Entonces, inicialmente lo que uno piensa, bueno, un ventilador en línea, dentro del ducto, entre el ducto, para que me quede dentro del lugar y poder hacer la extracción fácilmente y que le quede a alguien a la mano ahí dentro de la bodega o del lugar para pues hacer el mantenimiento. ¿Mm? Arranco con los datos iniciales, los que ustedes, nuevamente les repito, en la visita o en la llamada telefónica soliciten, ¿sí? Deben ser muy claros cuando tienen temas, por ejemplo, en este caso, de campanas. Uno, verificar el tipo de campana, ¿sí? Si está pegado a una pared, a 2 paredes, a 3 paredes o es tipo isla. Acá, bueno, qué pena, aquí tengo un error. Aquí era una campana pegada a 3 paredes, ¿sí? Lo lamento, hay un error acá. Se me fue mal el datico, vamos a hacerle un, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Quitemos esto, dejamos la flechita. Entonces, es una campana 3 paredes. Yo hago la corrección antes de enviarle a las personas que quieren la presentación. ¿Listo? De 2 metros por 1 metro. ¿Sí? Me dice altura de captación, 0.85. Pues es la altura que tengo desde el tanque hasta el borde de la campana. ¿Sí? Y la descarga. ¿Cuánto ducto voy a poner? Más o menos alrededor de 31 metros hasta donde tengo que descargar. Y allá le pongo un gorro chino, un sombrerete, un sombrero, como le quieran llamar. ¿Sí? Un accesorio ahí para evitar que se me meta algo ahí y me llegue adentro. ¿Sí? Entonces, así queda. ¿Listo? Son datos que ustedes recopilan en su visita, en la inspección que hacen de su visita. Nadie más se los va a dar. ¿Sí? Nadie más, ¿sí? O el cliente, a menos que ustedes lo llaman y pues a menos de que no los contacte con la secretaria y la secretaria, ay no, yo no sé de eso, mire, eso no sé. Entonces tienen que ir y hacer la visita y verificar. Bueno, vamos a arrancar con el cálculo del caudal de la campana, ¿sí? La fórmula del caudal es el siguiente. Caudal es igual a velocidad de captación por altura de captación por el perímetro libre de la campana. ¿Sí? ¿Cómo así? Y este 3600, este simplemente es un factor de conversión. ¿Por qué? Porque con esta fórmula me da el caudal en metros cúbicos por segundo. Y con estos, y multiplicado por estos 3600, pues nos queda en metros cúbicos por hora, que es un caudal que digamos es más, nos dice más acá en Colombia, que manejamos más fácil estas unidades que no metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, nada, listo. Velocidad de captación, este factor, ¿sí? Es esa velocidad que necesitamos para alar el contaminante que se está generando. Hace poco tuve un problema o un tema con una persona de una cabina de pintura, bueno, en teoría una cabina de pintura, que me decía que no, que el equipo no jalaba, que bueno, pues lo que pasa es que confundieron una ventilación general con una ventilación de captación y no habían hallado una velocidad de captación adecuada. ¿Sí? Y desde luego, solo pasa en las películas, eso que el ventilador los jala y eso solo es en Hollywood. Aquí en la vida real no pasa. Si ustedes no calculan la velocidad de captación para que jale lo que quiera que jale, pues no los va a jalar, no lo va a jalar y ya. La altura de captación,
que ya la vimos, ya la vamos a ver ahorita, y el perímetro libre de la campana, o sea, las caras libres de mi campana. Sigamos. Miremos el primero, velocidad de captación. Hay una tablita también en el manual de ventilación normal, ¿sí? En donde encontramos las velocidades de captación, ¿sí? Esas velocidades de captación dependen del producto y de lo que estemos haciendo, de qué vamos a ventilar, en qué vamos a utilizar eso. ¿Sí? En una cabina de pintura, en una cocina, es un tanque desengrasado, limpieza, en un esmeril, en un proceso de rectificado. Bueno, pues nosotros tenemos una limpieza, un contaminante que se crea, lo dejé abierto porque pues no vale la pena decir puntualmente es tal, sino bueno, algo abierto, simplemente que sirva de ejemplo. Y me fui con una velocidad de 1 metro por segundo, que es un tema un poco más industrial. Esta parte es un poco más como para cocinas, si estas velocidades. Me fui con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? Un poco más industrial. Hay algo que se me genera y me genera un olor de pronto fuerte, o hay algo que me genera un poco de calor, o hay algo ahí industrialmente hablando. Entonces, me fui con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Listo? Ahí están las curvas de velocidad. Si van a manejar algo más industrial, un polvo o algo, pues para eso vemos la charla el lunes y les enseño cómo calcular el caudal cuando tienen que manejar algún tipo de polvo, algún tipo de desperdicio, de retal, ¿sí? Para calcular ese caudal. Esto es vapor, aire, un gas, algo así, ¿sí? Pero no es tema particulado este, por ejemplo. Bueno, la altura de captación. La altura de captación simplemente es una medida que tengo desde donde se me genera el contaminante hasta el borde de mi campana. No me interesa en este caso la altura de acá. A veces me mandan la altura de la campana. Mire, es que mi campana mide 60 centímetros. No me interesa. ¿Sí? No me interesa. ¿Listo? Entonces, nada. ¿La puedo medir en sitio? Si yo no estoy en el sitio, puedo decirle a alguien, mire, señorita, por favor, usted es la secretaria, coge 1 metro y me mide desde donde se genera hasta el borde de la campana. Y listo, ya. Según el ejercicio que vamos a hacer, tenemos .85 según la medición en sitio. Ya. El perímetro libre de la campana. Les dije que me había equivocado porque había puesto isla, pero el ejemplo lo hice pegada a 3 paredes. ¿Qué significa? Que mi perímetro libre en una campana tipo isla o tipo central es la sumatoria de todos los lados. Pero cuando mi campana está pegada a 3 paredes, es decir, tengo pared por atrás, por un lado y por el otro, solo me queda una cara libre, ¿sí? Mi perímetro se me vuelve solo esa cara libre, ¿sí? Para el cálculo del caudal. Ojo, ¿listo? Por eso les dije, hay un pequeño error, hay que ponerlo ahí, en 3 paredes, no es tipo isla, ¿sí? Entonces, hacemos ahí la corrección. Hallemos el caudal. El caudal, entonces los 3600, que es la conversión, ¿cierto? Velocidad de captación por altura de captación por perímetro. Entonces, el caudal es igual a 3600 por 1, que es la velocidad de captación que ya definimos en nuestra tabla que sacamos del manual de ventilación, por .85, que es la altura de captación, por 2 metros, que es mi perímetro libre. Aquí está, ¿cierto? Es la única cara por donde entra aire. Y en base a eso obtendría este caudal, 6.120 metros cúbicos por hora. Listo, súper. Ya tenemos el caudal. ¿Sí? Ya tenemos nuestro caudal. Ya hicimos la mitad. Ahora volvemos a lo chévere, el cálculo de la presión. Arrancamos nuevamente por lo mismo. O sea, generen una estrategia para su cálculo, para que arranquen y se confundan. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es velocidad de aire en el ducto. ¿Mm?
Entonces yo puedo ver acá espacios industriales, tengo conductos de alta velocidad, tengo conductos de alta velocidad alejados, tengo una serie de temas. Un momentico, por favor, me tomo un poquito de agua, qué pena. Ah, listo, listo. Ya se me estaba secando la garganta. Bueno, entonces, dependiendo de mi instalación, yo puedo tomar varias velocidades. Para este tipo de aplicaciones, desde mi punto de vista, manejaría una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí? Son velocidades que maneja ustedes más o menos para... En cocinas manejan ustedes esas velocidades en ducto, 10 metros por segundo. Es una buena velocidad de arrastre y es una buena velocidad en cuanto a nivel sonoro. No es complicado el nivel sonoro. Como es una industria, bueno, pues, y es un proceso que nos genera algún tipo de contaminante, pues yo me iría con 10. ¿Sí? Desde luego puede ser a criterio, ¿sí? Depende. Si ustedes van y hacen la visita, oiga, no, pero es que aquí no es tan crítico, o si yo voy y veo, oigan, pero qué cantidad, o esto cómo huele de terrible, o mide esta cantidad de humo, o mide el calor que emana, ajá, bueno, entonces yo digo, oiga, el tema es muy crítico, me voy con una muy buena velocidad. En este caso, asumí una buena velocidad, 10 metros por segundo de aire en mi ducto. Así me fui. Y arrancamos nuevamente. Tengo que hallar la pérdida de carga en mi ducto lineal. ¿Sí? Acá ya lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya lo vimos más detalladito en la primera. Entonces, vuelvo y marco 6.120 metros cúbicos hora. ¿Sí? Tarán, más o menos da por acá porque 7.000 está acá. Entonces, aquí apenas el bordecito del 6.000. Esta es mi primera línea. Ubico mi velocidad. Velocidad de aire en metros por segundo. 10 metros. Aquí está, miren. Con la línea y tac. Aquí pegó. Busco el tamaño de mi ducto. El diámetro. ¿Sí? Esto es diámetro de ducto. Miren. Me da intermedio. Me da como 475 milímetros de diámetro o 47.5 centímetros de diámetro de ducto o 0.47 metros de ducto, ¿sí? Como quieran tomarlo. ¿Mm? Y mi pérdida es de 2.2 pascales. ¿Sí? Aquí está 3, aquí está 2, y 2, 4, 6, 8, 10, 2. Perfecto. ¿Listo? Ya tengo la pérdida de presión en ese ducto por cada metro lineal de ducto. Entonces, 2.2 pascales que equivalen a 0.0088 pulgadas de columna de agua y a 0.22 milímetros columna de agua por cada metro lineal de ducto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos cómo calculamos esa presión. ¿Fácil? Sí. Ya en este momento se va volviendo más fácil porque ya vimos el primer ejemplo y este ya pues fácil, ¿no? Sencillo. Solo tengo que tener los datos claros desde el inicio. Entonces, como sé que inicialmente dije que mi ducto tenía 31 metros, ¿cierto? ¿Lo vimos? Devolvamos un poquito y lo vemos nuevamente. No hay problema. Mira. Sí, porque tenemos un tramo de 20, tenemos un tramo de 10, tenemos un tramo de 1, entonces dijimos que más o menos a 31 metros lineales de ducto tengo ahí. Listo. No nos hemos inventado nada, todo está ahí y se supone que ustedes en su visita sacaron toda la información pertinente. ¿Listo? Entonces, la pérdida en ese ducto es 31 metros por punto 22. ¿Punto 22 de dónde? Ah, mire, pues lo manejé en milímetros. Inicialmente lo había manejado en pulgadas, lo trabajamos, después lo pasamos a milímetros. Aquí lo estoy manejando directamente en milímetros, ¿sí? Entonces, punto 22 milímetros, columna de agua, por cada metro. Entonces, eso
Cuando lo multiplico me da 6.82 milímetros columna de agua de pérdida en el ducto lineal. Lineal. Ahora vamos por los accesorios. ¿Sí? Volvemos nuevamente. Mucho gusto. Aquí está el cuadrito de presión dinámica, el nomograma, para los que ya lo conocían. Aquí está. Nuevamente, eh, no sé si explicárselos de nuevo, pero les digo, mire, el caudal, el diámetro en milímetros, ¿sí? Y la pérdida de presión dinámica acá abajo en milímetros columna de agua. ¿Listo? Entonces, ubicamos el caudal, 6.000 por acá, 1120, tac. Ubicamos el tamaño de mi ducto, 475, bueno, más o menos por acá, qué pena ahí el pulso, pero de pronto no me dio ahí cómo era, pero es relativamente por ahí. Bajo, 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 pum. Tengo 6 milímetros de columna de agua de presión dinámica. Y entonces con esa presión dinámica, con el método del coeficiente n, con esta formulita, pérdida de carga es igual al coeficiente n por la presión dinámica, ¿sí? Ya hallamos la presión dinámica. La presión dinámica es todo el sistema, a excepción que ustedes cambien de tamaño de ducto y de caudal y esa presión dinámica me cambia. Entonces tienen que recalcularla y para ese tramo, para ese brazo, recalcular la presión dinámica, pero tienen que hacerlo. O sea, ¿sí me hago entender? La presión dinámica aquí porque estoy asumiendo que es solamente un ducto, pero cuando tengan ramales, probablemente pueda que tengan diferentes presiones dinámicas en los ramales. Entonces, pues tienen que hallarlas. Y en ese ramal puede que tengan sus codos, sus rejillas, lo que tengan. Entonces, tienen que calcularla. ¿Listo? Digamos, tengo una campana. ¿Sí? En mi sistema hay una campana. Tengo que hallar la pérdida por esa campana. Miremos nuevamente el gráfico, mi levantamiento, ¿cierto? Que hice en obra cuando fui a visitar esa empresa. Dije, miren, la campana tiene un ángulo de 70 grados, ¿sí? Aquí está, 70 grados. Entonces, vaya, necesito ir y verificar en mi cuadrito, en mi gráfica, 70 grados. Entonces, ¿qué me dice? Aquí está el coeficiente n en este eje y en este eje están los ángulos de inclinación de mi campana. 70 grados, 70 hasta acá, pum, dice boca redonda o boca rectangular o cuadrada. Bueno, estoy usando ducto circular, entonces es redondo, ¿cierto? Ubico acá mi punto y ya, tenemos perfectamente la pérdida. Perdón, el factor, qué pena, el factor. Punto 12. Bueno, aquí hice algo diferente. Voy a hallar primero todos los factores y después recopilamos y hacemos la multiplicación por la presión dinámica. ¿Listo? No tiene problema. Es lo mismo. Ya vamos a ver. Aquí los codos. ¿Cuántos codos tengo? Tengo dos codos. ¿Sí? Tengo dos codos. Dos codos. ¿Sí? Y en el levantamiento o en el diseño, en este caso es el diseño que yo hice, eh, decimos que el radio es igual al diámetro de esos codos. ¿Sí? Entonces, como mi radio, mi diámetro de ducto, ¿cierto? Que lo hallamos en el primer nomograma, es de 0.4575, qué pena. Aquí se me invirtió el número, es 475. Y el radio es 475, pues me da 1. Qué pena, aquí hay un error. Esto es 475 y 475, porque dije que mi radio era igual al diámetro, ¿sí? Qué pena, ellos les corrijo antes de enviarle, ¿sí? Entonces, como mi factor R, radio sobre diámetro, me da 1, lo ubico
curva, un codo continuo, no estoy haciendo codos en partes, sino codo continuo, me da acá y me da mi coeficiente n 0,2. ¿Listo? Vamos por el sombrero chino, el gorro chino, el sombrerete, como quieran llamarle, que es para evitar allá en la salida de mi ducto que se me meta el agua cuando llueva, ¿no? Entonces, también para facilidad del cálculo digo que el diámetro del ducto equivale a la altura que sobresale mi sombrero chino del ducto, es decir, la zona o la altura que tengo descubierta para que salgan los gases, el aire, los humos, lo que sea que vaya a extraer por allí. Digo entonces que este D es igual a H. Entonces aquí tengo el factor N en este lado y en este lado tengo si es el 40% del diámetro, si el 50, el 60, el 80, el 90 o es el mismo diámetro. Entonces volvemos y marcamos el diámetro y me da más o menos a ojo, ahí a vuelo de pájaro, al ojo, 1,08 el coeficiente. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos, ya tenemos todos los factores n. Podemos hacer una sumatoria de factores n y los multiplicamos por la presión dinámica y obtenemos nuestra presión en los accesorios, ¿cierto? Entonces, 0,12 era la pérdida de nuestra campana. 0,2 la del codo, pero tengo dos codos, dos coditos. 1,08 la pérdida en mi sombrerete, gorro chino, como quiera que le llamen, ¿sí? Y lo multiplico por la presión dinámica que ya la habíamos hallado, que era 6. ¿Se acuerdan, no? 9, eso nos da 9,6 milímetros columna de agua. Bueno, excelente, ya calculamos la pérdida de nuestros accesorios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hallar la presión del sistema. La pérdida del ducto más la pérdida de accesorios. Sumamos la pérdida que nos dio en el ducto, que fue 6,82 y más 9,6, que es la pérdida por accesorios, y nos da 16,42 milímetros columna de agua. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi caudal, ya tengo mi presión. Tengo la mitad del trabajo hecho. Bueno, más de la mitad. Entonces, sigamos. Selecciona el equipo. Como me dijeron que el equipo tenía que quedar en ducto, ahí muy a la mano, pues bueno, un tubular puede funcionar muy bien, ¿cierto? O un tubular centrífugo, bueno, dependiendo. Ahí sí, dependiendo el dinero que el cliente quiera invertir. Un tubular axial es más económico que un tubular centrífugo, pero el tubular axial tiene un nivel sonoro mayor. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Yo aquí escogí un tubular axial, ¿sí? Con motor fuera de flujo. Generalmente cuando manejamos algún tipo de vapor, así esto, es preferible manejar un motor fuera de flujo, ¿sí? Porque es que si está dentro del flujo puede que lo podamos dañar, ya sea porque manejamos una temperatura elevada, porque manejamos un producto que se condensa, porque manejamos grasas, por ejemplo, en temas de cocinas, o algo que me pueda afectar el desempeño del motor, ¿sí? Entonces, generalmente, motores fuera de flujo, ¿listo? Ubiqué los caudales, la presión, este me dio un poquito más por debajo, miren, pedí 6.120, me da 6.068, este me da 6.120 y me da 6.400, bueno, yo miro a ver con cuál me ajusto, este está un por debajo, este está como 1% por arriba, más de 1%, como 2% por arriba, entonces, pero este es un 630 con motor de 2 caballos, este es un 710 con motor de, de 3 caballos. Entonces, pues por costo, por tamaño, por facilidad, bueno, pues ahí ustedes ya miran cuál es el mejor equipo para su proyecto, ¿no? Y en resumen, pues quedaría sin el caudal de 6.120 metros cúbicos hora con una presión de 16,42 milímetros con un ducto de 0,4775, perdón,
.475 metros. ¿Listo? Va a quedar un tubular axial instalado acá dentro del ducto para la extracción de mi campana. ¿Sí? Yo sé que estarán pensando, bueno, pero es que yo no trabajo ducto circular, yo trabajo en ducto rectangular. Es fácil. También en el manual de ventilación hay un homograma para pasar de diámetro equivalente de un circular a un rectangular con igual pérdida de carga. Ojo, ¿listo? Entonces, ahí sí, aquí, este es un ejemplo que trae ya el manual de ventilación, ¿sí? Desafortunadamente ya lo trae marcado, entonces no es el del ejemplo acá, ¿sí? Pero ustedes buscan, aquí está el diámetro del ducto en centímetros, aquí está en centímetros, entonces como tenemos .475 metros, que son 47.5 centímetros, es como por acá. Vayámonos aquí a la de 50. Yo puedo trabajar con esta de 50 centímetros, digamos, para este ejemplo, ¿no? Porque da 47 de algo, da por acá en esta zona intermedia. Pero como para que lo visualicen mejor, miremos la de 50. Entonces yo tengo este rango, ¿sí? Entonces yo podría decir, mire, el ducto puede ser de 120 centímetros y me voy acá a la de 50. 120 y acá el otro lado es de 22 centímetros, ¿sí? Uy, no, pero queda muy largo ese otro, entonces me voy más hacia el centro para que me quede más rectangular. Entonces acá abajo, acá, miren, tengo 45 centímetros, ¿cierto? Y me voy para el otro lado. Sí, 45, uy, le pegué a la mitad. Entonces acá en este punto tengo un ducto de 45 por 45 centímetros, entonces ya lo tengo recto, ¿sí? Ya lo tengo recto, ¿sí? Entonces ya lo tengo rectangular, ¿sí? Ya tengo mi ducto circular con una equivalencia en pérdidas de carga con lados rectos, ¿sí? Es decir, rectangular o cuadrado, como quieran. Entonces, está este nomograma. Ya de esta manera pasan su cálculo, su ducto a un ducto rectangular y pues trabajan ya como ustedes lo saben hacer, ¿no? No hay problema. Pues bueno, esto era ya todo por hoy. Vamos a mirar entonces las preguntas que tenemos para pues a ver de qué manera les podemos ayudar. Bueno, entonces aquí nos dice Cristian Arevalo, ¿SIP no tiene un software de obtulación? No, como tal un software de obtulación no. Tenemos como una pequeña regla de cálculo donde sí puedes hallar un tamaño de ducto. Está dentro de las apps que maneja Soler y Palau. Puedes descargarla en nuestra página, ¿sí? Y sí te puede dar con base al caudal, puedes hallar el tamaño del ducto, pero no te va a mostrar la presión, la pérdida, ¿sí? Si es lo que necesitas, es la presión, Cristian, no te va a dar eso, te da el tamaño, la velocidad, te ayuda con eso, ¿sí? Pero no te va a dar la presión. Entonces, bueno, revísalo, a ver si de todas formas te funciona para algo de lo que necesitas. Dice don Carlos Pérez, una pregunta, para poder hacer renovación de aire, por ejemplo, para una esclusa, ¿es necesario hacer también inyección? Pues es que el tema en la ventilación es que si tú extraes aire, debes reponer el aire, o sea, debes reponer el aire, ¿sí? Porque si no llega un momento que ya tu ventilador se queda sin aire para sacar y empieza a saque, y ya llega un punto que no saca nada. Entonces, si no, si no tienes presente tu entrada de aire, va a llegar un punto en que no te va a funcionar. Entonces, si tú extraes, bajar en ese suministro, que en algunos lugares tienes que manejarlo de alguna manera especial, porque, por ejemplo, un tema médico o algo, tienes que manejar una inyección con una filtración muy alta, en un tema donde se manejan virus y todo este tipo de cosas, tanto la extracción como el suministro debe ser muy controlada, entonces, pero debe existir. Si tú extraes, tienes que suministrar, o si no.
Bueno, yo creo que están preguntando antes de responder. Oiga, y acá no le calculó la entrada de aire. Este tipo no le calculó la. Bueno, se supone que es una bodega. En una bodega yo pues, generalmente tengo un espacio abierto muy amplio. En este caso, considere que no lo necesitaba. Si no, si lo necesitamos, utilizamos la ecuación que les mostré en el cálculo inicial y ya, hallamos la entrada de aire, no tendría problema. ¿Listo? Sigamos con las preguntas. Guido Rafael Torres nos dice, ¿cuál ducto da mejor ventilación? ¿Uno de 30 por 30, uno de 60 por 60? Depende. ¿Qué caudal va a manejar, don Guido? ¿Sí? Eso es relativo a lo que vaya a manejar. Eso no es un estándar. Es que yo siempre manejo ducto de 30. No, depende del caudal. O sea, lo que les decía, primero calculen el caudal y ahí sí calculan el tamaño de su ducto. Entonces, el ducto, los dos ductos pueden funcionar perfectamente, pero depende del caudal, ¿sí? Entonces, tengan muy claro ese tema, ¿listo? Dice don Juan Carlos Trigos, buen día. Cuando se usa deflectores o guías de aire en codo, ¿se trabaja igual? Sí, hay nomogramas donde encuentran creo que hay en el manual de ventilación, también eh, las curvas para cuando utilizan codo recto y codos con deflectores. ¿Sí? Entonces también hay que hallar el factor N y la presión dinámica para el cálculo de pérdida en ese ducto, en ese codo. ¿Listo? Don Jaime Castañeda Mayorga nos pregunta, si el ventilador tubaxial no viene para el diámetro del ducto, ¿habría que hacer los acoples y habría que calcular la pérdida de presión en esos accesorios? Sí, señor, toda la razón. Si el equipo lo tienen que acoplar y tienen que hacer una ampliación, una reducción, ¿hay que calcular la pérdida? Sí. Ahí también en el manual de ventilación encuentra el nomograma, la curva, dependiendo del tamaño, dependiendo del largo de la pérdida de ese tipo de accesorios. Claro que sí. Todo lo que lleve el ducto. Si por casualidad le metemos un filtro, pues desde luego hay que tener en cuenta la pérdida por el filtro según lo indica el fabricante. Todo eso, desde luego. Bueno, ¿quién sigue? Don Ángelo Martínez nos dice saludos. ¿Cómo puedo pasar metros cúbicos horas? Bueno, pues puedes googlear fácilmente y puedes encontrar las aplicaciones donde te pueden hacer eso rápido. Puedes descargar la app de Soler y Palabra, ¿sí? Para hacerlo. Pero para metros cúbicos por horas, puedes multiplicar por 0.058858 y así obtienes FMs. O divides en 1.7, también tienes FMs, no tendrías muchos problemas. Pero descárgate la app de Soler y Palau y ahí puedes hacer las conversiones rápidamente. ¿Listo? Bueno, don Alejandro Ordóñez Morales nos dice, en la diapositiva 16 no me quedó claro las líneas rojas y azules del nomograma para las rejillas. Ok, listo, vámonos un poquitico y le aclaramos a don Alejandro. Bueno, aquí está, este es. Eh, la roja es para cuando esta boca se utiliza para extracción, la azul es para cuando se utiliza para impulsión. Aquí en este caso ya lo utilicé para extracción, entonces por eso marqué. ¿Sí? Estas líneas, como este accesorio, puede graduarse, ¿sí? Puedo graduar esa entrada de aire mediante este tornillito, esta pieza de acá. La puedo subir o bajar, permitir que entre más aire o menos aire, pues tengo las diferentes posiciones que me indica esta boca para el manejo de la entrada de aire y el caudal. Entonces, en cuenta que a medida que se va cerrando, se va volviendo la presión mucho más alta. ¿Listo? Aquí esta posición es la más abierta. Bueno, don Alejandro, ¿listo? Bueno,
Lewis John nos dice, tengo una pregunta, a la hora de seleccionar un extractor o ventilador se debe tener en cuenta las pérdidas por infiltración por las uniones en el trayecto de ductos, ya sea corredera o por unión, ¿qué porcentaje de caudal adicional se debe tener en cuenta para cubrir estas pérdidas? Bueno, en realidad es que no debe haber pérdidas, ¿sí? Y si hay, deben ser mínimas. No conozco un porcentaje que se maneje, ¿sí? Para cubrir este tipo de pérdidas. Pero si tienes pérdidas, o sea, déjame decirte que sí lo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, no debe haber pérdidas, no debe haber pérdidas. Se deben utilizar las uniones adecuadas para evitar pérdidas. Si tú tienes pérdidas, nada. Igual, ¿cómo harías tú para calcular esas pérdidas ahí, para medirlas? Complicado, ¿no? Yo pensaría que no debes tener pérdidas y no debería haber un factor para ese tipo de pérdidas. ¿Listo? Gustavo Orihuela nos dice, ¿hay afectación por la altura, niveles del nivel del mar? Sí, claro. Para la selección del ventilador, en nuestra charla del miércoles pasado vimos cómo utilizar las curvas de ventilación y cómo corregirlas, ¿sí? Hay que corregirlas, claro, siempre en los equipos. Yo en los dos ejercicios que hice indiqué que eran para Bogotá, entonces es necesario que tengan presente eso, ¿sí? Corregir, hay que corregir siempre, siempre tienen que corregir al momento de seleccionar el ventilador, porque pues desde luego que les puede afectar. Don Esteban Ayala nos dice, ¿qué tips me pueden regalar para generar presión negativa en cuartos aislados? Bueno, lo que pasa es que simplemente para generar presión negativa, lo que necesitamos es extraer más de lo que estamos suministrando, ¿sí? De, romper ese equilibrio. Entonces, podría, como lo vimos en el primer ejercicio, podría hacer una extracción y de pronto manejar un área de entrada de aire más pequeña, ¿sí? Para que realmente el cuarto esté en depresión, ¿sí? O si manejo extracción y suministro, pues manejo una extracción al 100% del caudal y un suministro al 80% del caudal total. Entonces genero esa diferencia de caudales, lo que me da una presión negativa. ¿Listo? Entonces, pues nada. Eh, Así es como deberías manejarlo generalmente, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, todos los temas de pérdidas, de diferencias de presión para esos cuartos, ¿sí? Porque no puedes generar demasiada presión porque después o no puedes abrir la puerta o no puedes cerrarla, ¿sí? Entonces, en este caso, como estás en depresión, pues no podrías abrir la puerta. Generalmente la diferencia está alrededor de los 50 pascales para que puedas tener la fuerza para poder abrir la puerta, si no, después no lo podrías hacer, ¿sí? En el manual de ventilación te recomiendo, hay una parte de cálculo de presurización, dale una chequeadita. De igual manera vamos a preparar una charla también de presurización más adelante porque pues tenemos más semanas todavía, pues todavía nos quedan, no sabemos si la cuarentena acabe ahorita el 13, pero pues por lo que se está viendo probablemente no, probablemente la extienda, entonces si es así pues seguiremos igual dando charlas de todo este tema sin problema. Robert Quintero nos dice, para campanas de grasas, ¿cuál es el coeficiente en trampas de grasas principales de las campanas? Coeficiente, bueno, el coeficiente N, me imagino, debe ser el de la pérdida. Bueno, tienes que hablar con tu proveedor de trampa de grasa y decirle, bueno, ¿cuál es el coeficiente? Porque la trampa de grasa es una caja con diferentes paneles internos, con agujeros para cambiar dirección del aire y velocidad en algunos casos, para poder condensar esa grasa, ¿no? Entonces, ahí tendrías que hablar con tu fabricante de, de trampas de grasa y decir, bueno, dame coeficiente, dame la curva de pérdida, ¿sí? Dependiendo la velocidad o el caudal que estoy manejando, ¿sí? Si eres tú el que fabrica la trampa de grasas, bueno, te recomiendo haz un banco de pruebas,
cómprate uno, por lo menos algunos elementos de medición, así sea muy casero, pero pues te podría ayudar mucho, ¿sí? Porque pues, porque si tú buscas un fabricante de trampa de grasas que ya tenga la curva hecha, ay, es que la curva es tanto, no, porque pues tendría que ser la misma trampa de grasa y bajo las mismas condiciones de fabricación y todo para que tú puedas tomar una curva así, de resto sería mentira, ¿no? Bueno, seguimos acá con don Guido Rafael Torres. ¿En cuántos metros de ducto se recomienda un motor axial de 22 pulgadas? Eh, en ninguno, don Guido. Depende de la curva. ¿Cuál es la curva de trabajo? ¿Cuánta presión puede soportar? ¿A qué velocidad va a manejar el aire? ¿No es que todo eso nos afecta a la presión? Y entre manejemos la presión diferente, pues no voy a tener un estándar para decir es que mi ducto, mi equipo, mi ventilador de 22 pulgadas va a manejar 30 metros siempre. No, puede manejarle 3 metros en unas, puede manejar en otras 5, puede manejar en otras 10, en otras nada, dependiendo del tipo de aplicación. ¿Sí? No es así tan sencillo, ¿sí? Por eso les digo, primero calculen caudal, verifiquen el tamaño de la ductería, verifiquen la presión y al final calculan el equipo. Aquí don Guido me está haciendo lo contrario, me está diciendo ya tiene el equipo y me quiere después decir que qué presión. No, primero hagamos las cosas en el orden, en el orden que se debe, ¿listo? Entonces, no podría recomendar ningún tipo de, de cuántos metros de ducto para un motor axial de 22 pulgadas. Hay que hacer todo un análisis, don Guido. ¿Listo? Don Martín Cárdenas, un saludo. Dice, para pérdida de presión de los codos, ¿se toma el radio interno o el externo? El interno, don Martín. Tomamos el radio interno del codo. ¿Sí? Igual ahí en el nomograma, si vemos acá ven que está el dibujito, mira, se toma el radio interno del codo, ¿listo? Sigue. Don Robert Quintero, tengo un caso especial. En la contingencia actual se requiere trasladar 3 cabinas laminares y no requieren ningún rediseño por tiempo de coyuntura. ¿Qué solución práctica se puede aconsejar? Ah, bueno, pues fácil. Ahí en este caso entramos a devolvernos, ¿sí? Con lo que tenemos ya instalado, tamaño de ducto, la cantidad de caudal que se necesita, y en base a eso, ya ahí sí hacemos la selección de un ventilador, ¿sí? Ya tengo un ducto, pues ya no entro a calcular ducto. Entonces, como tengo un ducto ya instalado, y pues el caudal sí debo tener claro qué caudal necesito en ese lugar, en esa cabina laminar, qué caudal necesito. Entonces, con ese caudal y ese ducto, ¿sí? Ya puedo hallar mi presión dinámica, ¿cierto? Y ya puedo empezar a hallar todas las pérdidas de carga que necesito. Cuando ya tenga las pérdidas de carga y ese caudal, pues calculo mi equipo, ¿sí? No tendría tampoco mucho problema, ¿sí? Lo único es que dependiendo en caudal y si el ducto es muy pequeño, voy a tener velocidades muy altas, puedo tener niveles de ruido excesivos, entonces tendría don Robert que entrar a revisar atenuaciones, ¿sí? Temas para vibración, porque puede que se generen. Depende, es que dependemos de lo que se necesite en su sistema, ¿sí? Pero pues se podría hacer sin problema, ¿no? Desde luego. Lo que pasa es que yo lo digo, no es lo ideal, porque cuando tú arrancas un proyecto, pues lo ideal es que lo hagas bien, pero en este caso que ya tienes que arreglar algo que ya está hecho, pues puedes partir del hecho de que ya tienes el ducto, pones tu ductería, pones tu caudal, tú lo seleccionas, indicas qué caudal y haces el cálculo de presión y seleccionas el equipo. Pero pues de pronto lo que te digo, si el caudal es alto, la tubería es pequeña, la que está instalada, puedes tener problemas de ruido, o si es demasiado grande para el caudal, de pronto no puedes tener el arrastre que tú necesitas, si es para manejar algún tipo de material particulado. Si es un tema de renovación de aire, no tendrías mucho problema. ¿Listo, don Robert? Ok. Bueno, pues parece que no era más. Les agradezco a todos
por la paciencia. Hoy nos alargamos un poquito más, pero creo que el tema lo ameritaba porque ya me habían dicho muchas veces, por favor, el cálculo de presión. Entonces, quise con esos ejemplos tratar de darles toda la información para que ustedes puedan ya por su cuenta, entren, descarguen el manual de ventilación de las páginas de Soler y Palau, descárguenlo. Hay mucha información, cosas muy interesantes que les puede servir. Y ya, ahí sí como decían en Matrix, yo les muestro el camino, ustedes verán si lo toman, ¿no? Pero nada, espero que les haya servido. Recuerden que ahorita en la segunda semana también tenemos otras charlas, también el lunes y el miércoles. El lunes la doy yo, es sobre temas de un poquito de caudal, de cálculo de caudal para aplicaciones industriales. Vamos a enfocar un poquito como en transporte neumático, ¿sí? Para las personas que estén interesadas. Y el miércoles, pues nuestro product manager David Ureta les va a dar todo el tema de ventiladores EcoWatt, que son ventiladores electrónicamente conmutables, sistemas de ventilación de demanda controlada y sensores inteligentes AirSense, que como les dije, son sensores diseñados netamente por Solar y Palau, son únicos. Entonces, para que nos acompañen, yo creo que la otra semana también les vamos programando lo que hagamos la tercera semana, para que pues estén pendientes y pues aprovechemos estos días de cuarentena. Y nada, pues mucho gusto, los saludo a todos. Nuevamente pues se despide yo, Hernán Darío Romero, para servirles en lo que necesiten. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden enviar al correo, al WhatsApp, a hablar con sus asesores y en lo que necesitan, pues ahí estamos para ayudarles. Bueno, espero les haya servido la información y pues nos hablamos el lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos.